Paso todo el día pensando en vos. ¿Qué hay de malo en todo esto? Paso todo el día pensando en vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Perdón si estoy de nuevo acá. Pensé que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá. Aunque no hayas preguntado por mí, voy a quedarme un poco acá. Cuidarte siempre a vos en la derrota. Hasta el final, el final. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Que se escuche, el programa de ATEN, como todos los jueves. Estamos en vivo aquí hasta las 22. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a estar hablando de algunos temas de actualidad, pero también de algunas cuestiones que ocurrieron esta semana. Por ejemplo, la Asamblea de Memoria y Balance que se realizó en Chosmalal el sábado pasado, en la que se aprobaron 3 periodos, 2019, 2020 y 2021. Para eso va a estar con nosotros Marcelo Guagliardo, con quien vamos a hablar también de algunas otras cuestiones. Por supuesto, también mañana habrá una marcha importante por el 25, en el Día de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. Vamos a estar también hablando de esta convocatoria. La marcha central está prevista a partir de las 5 de la tarde. Nos van a visitar representantes gremiales del Instituto de Seguridad Social del Neuquén para hablar de esta situación que atraviesa la salud pública aquí en la provincia. Y también tenemos alguna nota de algún lugar de la provincia, del paraje Bellavista, la escuela número 21, que hace un trabajo muy interesante con el medio ambiente. Exactamente. Bueno, como les decimos, siempre estamos hasta las 22 por 24/7, por la M550, por las redes de ATEN, sobre todo por el YouTube y si no en el Facebook, en Prensa ATEN Provincial. Comenzamos aquí de esta manera, que se escuche. ATEN es historia de lucha. Son 4 décadas en defensa de los derechos de trabajadoras y trabajadores de la educación. Son 4 décadas abrazando la escuela pública y tosudamente peleando por la igualdad de oportunidades. Son 4 décadas de trabajo sindical en el territorio, caminando cada una de las escuelas de nuestras 22 seccionales, que abarcan toda la provincia. Son 4 décadas de construcción colectiva en la diversidad y el respeto por la democracia interna. En numerosos debates hemos sostenido firmemente la defensa de nuestras condiciones para enseñar y aprender, de nuestro salario y la jubilación. Y nuestra lucha es también por justicia, por Teresa Rodríguez y Silvia Rogetti, por el compañero Carlos Fuentealba, por Mónica, Nicolás y Mariano. Son 4 décadas de articular con organizaciones sindicales, sociales y organismos de derechos humanos en nuestra provincia y a través de CETERA con las y los trabajadores de la educación de todo el país. Son 4 décadas de luchas, antes y ahora soñando por una sociedad más justa, libre y solidaria. ATEN siempre en las calles y en las aulas. Gracias. Sí, la palabra es gracias. Muchas veces se ha dicho que a la militancia no se le agradece. Yo les digo que no es así. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes el esfuerzo inmenso, personal y militante que han ejercido durante todos estos años, ganando cada rincón de nuestra provincia, como lo tenemos acá bien claro, que somos un ejemplo como sindicato, que se supo poner de pie después de que lo quisieron destruir, que quisieron destruir a sus dirigentes. Pero compañeros, ATEN se volvió más fuerte y ese es el orgullo mío de decirles a ustedes que cada día los veo más fuertes, que cada día los veo con mayor convencimiento político. Y ojalá que del 1 al 14 de marzo, que enjuiciaremos a los 8 altos jefes policiales que ordenaron en Arroyito
el asesinato de Carlos y la represión para cada uno de esos 800 maestros que estuvieron allí. Ninguno de esos compañeros se olvidó. Todos están acá. Todos fuimos testigos. Unos en carne propia, otros lo vieron, otros acompañaron. Todos dolieron, todos dolemos, porque una injusticia de esta clase marca para siempre a cada uno de nosotros. Llegó el momento, compañeros. Tiene que ser ejemplar este juicio, como ha sido nuestra lucha. Ha sido ejemplar a nivel personal. Estoy orgullosa hoy de todo el camino recorrido. La CETERA nos acompaña como nunca. La Internacional para América Latina nos acompaña como nunca. Allí estaremos todos presentes. Sé que es difícil la memoria. Sé que es difícil recordar ese día. Lo sé, porque hace 16 años que no puedo dejar de pensar en ese día. Pero hagamos el esfuerzo, compañeros. Hagámoslo. Yo creo, tengo fe después de 16 años que los condenaremos a todos. Muchas gracias y los espero el 1 de marzo. Bueno, escuchábamos a Sandra Rodríguez en la asamblea de Chosmalal. Bueno, esta asamblea que fue, decíamos al principio, multitudinaria, que se realizó el sábado pasado, sí, y que más allá de la aprobación de los balances de estos últimos 3 periodos, tiene también un fuerte componente político, como veíamos sí, recién, ¿no? Bueno, está Marcelo Bollar con nosotros. Buenas noches, Buenas Marcelo, ¿cómo noches. estás? Buenas noches, un gusto ¿Cómo estar va? otra vez en el programa. Bueno, una movida grande, fuerte, en Chosmalal el otro día, muchos trabajadores de la educación que llegaron desde distintos lugares de la provincia. Sí, las asambleas de memoria y balance nuestras siempre se han caracterizado por ser un gran momento de encuentro de las compañeras y de los compañeros de las 22 seccionales de ATEN, que son los que sostienen a ATEN en el territorio, ¿no? En cada uno de los rincones de la provincia. Por estatuto, la asamblea ordinaria, que es precisamente la que discute memoria y balance, es una sola y es de carácter provincial. Así que obviamente no se pudieron hacer ni el año 2020 ni 2021, por eso que se habían de alguna manera acumulado esos instrumentos que son los instrumentos que tiene cualquier organización de las características de las nuestras, ¿no? Organizaciones sindicales, organizaciones así de la sociedad que tienen que tener, bueno, para dar cuenta de su existencia legal, estos instrumentos. La memoria, que no es más ni menos que la memoria histórica de lo que pasó en determinado periodo, que y se hizo, sí, lo que está vinculado con la administración de los recursos del sindicato, que claramente están en conexión directa con la cuestión de esa memoria histórica. Y bueno, tenía esta característica de los 3 años, periodo B19, 2021, que además coincidieron con un periodo de ATEN, de gestión, claro, ¿no? El periodo que se inició finales de 18 y que terminó diciembre del 21. Bueno, recién escuchábamos a Sandra hablar de lo que será también el año que viene, el comienzo de año, el comienzo del juicio por Fuente Alba 2. ¿Cómo están esperando ese momento? Bueno, con muchísimas expectativas y también valorándolo del modo que lo estaba planteando Sandra, ¿no? Es decir, es un paso enorme que se ha dado después de casi 16 años, luego de una lucha que ha sido consecuente, que ha sido con un claro objetivo de construcción de unidad. Por eso Sandra mencionaba la importancia de CETERA, la importancia de la Internacional de la Educación para América Latina, que han sido organizaciones sin las cuales quizás no hubiésemos llegado hasta acá, ¿no? Porque hay que recordar que esta causa estuvo archivada, ya dada por perdida, hubo que rescatarla, para eso fue necesario una intervención ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde ATEN no fue en soledad, obviamente Sandra como querellante, pero acompañada por organismos de derechos humanos a nivel nacional, precisamente por estas 2 organizaciones tan importantes que mencionaba Sandra también. Eso logró destrabar y que vuelva el expediente y el planteo de la Corte que Neuquén debía investigar, cosa que no se había hecho, y llegamos a finales del año pasado con en la audiencia esa recordada, donde el juez Giancarelli habla de un operativo, ya no se trata de una acción individual, sino de un operativo que es el que va a ser investigado
La fecha la conocimos este año, ¿no? Pero bueno, el próximo 1 y hasta el 14 de marzo con las audiencias. Obviamente vamos a estar todas y todos presentes para acompañar ese momento tan importante de este proceso de lucha que entendemos tendría que lograr la condena de los jefes policiales, ¿no? Bueno, en esta asamblea que se realizó por ahí, porque eran 3 años juntos, se vio con claridad las distintas acciones que llevó ATEN en cada uno de esos periodos, que fueron muy distintos porque además estuvieron atravesados por la pandemia, ¿no? Sí, fueron momentos, nos permitió hacer una evaluación de una etapa, ¿no? Que era el final del macrismo, con lo que significó ese año de pelea por la recuperación de la paritaria nacional, temas que estaban en la agenda nacional que nos tocaban, obviamente, porque lo que se pasa a nivel nacional repercute de manera decisiva en las provincias. Luego la pandemia, con esos 2 años tan difíciles, lo que significó la explosión de la Escuela de Aguada San Roque y el fallecimiento de nuestros compañeros, de Mónica, de Mariano y Nicolás, y cómo ATEN, desarrolló toda una política durante ese tiempo que tuvo que ver con el cuidado de la vida de las compañeras y de los compañeros, cómo articulamos vínculos solidarios con las organizaciones del territorio, donde también se dispusieron recursos para eso, para atender una demanda que era alimentaria. El cierre de las escuelas por la pandemia generó que muchos de nuestros estudiantes, sobre todo en los barrios en donde está la población con derechos vulnerados en lo concreto, no tuviesen el acceso a una cuestión mínima que es la alimentación. Claro. Bueno, ahí estaban las organizaciones sociales en el territorio y ATEN se hizo presente no solamente con acompañamiento político, sino también con un apoyo de tipo económico, Sí. que continuó durante el año pasado también. Entonces, eso también se planteó ante las compañeras y los compañeros, en cómo se produjeron los gastos y el destino que han tenido en función de ese escenario y ese contexto social y político, ¿no? Claro, cuando se hace un resumen, digamos, de los últimos años, también queda claro la importancia con este tipo de cosas, pero también que arrastraban todos los retrasos de 2019 de lo que fue la era macrista, ¿no? Digamos, un montón de cosas que no estaban en las escuelas. Sí, por supuesto, pero inclusive lo que planteamos en la misma memoria, el tiempo de pandemia requirió poder disponer de la virtualidad, que era algo que antes de eso era como un recurso más. Sí. Se volvió algo absolutamente Imprescindible. imprescindible. Bueno, y cuando uno lee lo que había pasado en el 2019, con el achicamiento del presupuesto nacional, con el corrimiento del Estado de su obligación de sostener el programa, uno de los tantos, el Conectar Igualdad, nos dimos cuenta que nos faltaban 5,5 millones de computadoras. O sea, 5,5 millones. No estamos hablando de que faltaban 20. Claro. Esas 5,5 millones de computadoras fueron 5 millones de estudiantes que no tuvieron el instrumento que necesitaban para poder tener garantizado el acceso a la educación. Y eran 5 millones de EDU que se habían entregado en el periodo anterior al macrismo. O sea que no hubo nada. Lo único que impidió fue una decisión política de suspenderlo y de correrse de una obligación que es la de garantizar el acceso a la educación. Entonces eso se contradice absolutamente con discursos que ahora uno escucha de determinados sectores ligados al macrismo que ahora dicen que la educación en sus manos va a estar mejor, ¿no? Sí. Sí, a mí me llamó la atención, que lo sabíamos porque lo vivimos con el programa y lo vimos durante la pandemia, esto que decía Marcelo, la articulación con organizaciones sociales, el trabajo en los barrios, el trabajo territorial. Sí. Bueno, allí esas políticas no quedan en la declamación, sino que se sostienen con recursos. Se han sostenido con una inversión importante en recursos que fue creciendo 2020 y 2021 porque se ha sostenido. Empezó a bajar un poco este año porque obviamente cambió alguna condición y las organizaciones no lo necesitaban tanto. Pero ATEN estuvo presente no solamente con las organizaciones que uno conoce que trabajan en la confluencia, sino en el territorio. En cada una de nuestras localidades, organizaciones sociales y barriales que sostenían como tuvieron asistencia en la medida de nuestras posibilidades de la organización sindical, pero además lo que significó atender demandas de propios compañeros nuestros que estaban sin trabajo, que esta otra característica Sí. que hoy parece que pasó hace tanto. Y tal fue cual. no hace mucho tiempo que tuvimos miles de compañeros sin tener, en algunos casos, ningún trabajo, y en otros reducido a la mitad, porque tenían su cargo titular, pero el segundo cargo o las horas Claro. que por ahí toman Sí. habitualmente no tuvieron posibilidad de hacerlo y eso les significó
bueno, un cambio en su condición de vida, de acceso a determinados bienes de consumo que no pudieron hacer, ¿no? Claro. Bueno, y otro detalle que también hablaron fue del crecimiento de Aten en cuanto a personas afiliadas también, ¿no? En todo este último tiempo. Sí, Aten ha crecido de manera exponencial. En los últimos 4 años casi un 27% en cantidad de afiliaciones. Y de los trabajadores en actividad tenemos afiliados casi el 68%. Este es un número enorme porque en un contexto social que no es de ahora, ¿no? Viene de hace muchos años, donde la afiliación a la organización sindical voluntaria, como es la característica de la afiliación de Aten, tiene niveles muy bajos. Nosotros estamos orgullosos porque es una organización sindical de los niveles más altos de afiliación, incluso con mantenimiento de afiliación, de compañeros y de compañeras que ya una vez jubilados siguen siendo parte de nuestra organización sindical, ¿no? Bueno, hoy se conoció, finalmente se confirmó en realidad que la legislatura va a tratar este reclamo de Aten que tiene que ver con el pago de ganancias por zona. Está confirmado que va a ser el 30 de noviembre. Sí, está confirmado que va a ser el 30 de noviembre. El proyecto ya lo hemos podido ver, lo estamos analizando. ¿Es muy distinto? No, responde básicamente a lo que nosotros planteábamos con vistas a que se excluya del cálculo de ganancia un porcentaje cercano a lo que esté alrededor del 40%, que es el equivalente a la zona, ¿no? Claro. No lo dice de esta manera, pero es más o menos esta desde el punto de vista conceptual, el efecto que tendría. Así que esperamos que hay que hacerle algunas correcciones, temas menores, pero que ya está confirmado que se va a tratar el día 30. Nosotros el lunes, con el resto de las organizaciones sindicales que venimos trabajándolo desde hace ya bastante tiempo, vamos a ir a una reunión con los diputados provinciales para ver ya el proyecto final, ¿no? Eso, por eso, no va a ser sobre zona desfavorable, sino va a ser otro monto. No, en realidad el porcentaje es más o menos el mismo, inclusive un poquitito más, con un alcance mayor. Bien. Lo que no está definido de ese modo en el proyecto de ley. Está planteado de otra manera, pero el efecto es el mismo. Digamos, de esta manera lo han tratado otras provincias, como lo trató Santa Cruz en su momento, La Pampa, incluso Río Negro y Chubut, y un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al cual ha adherido el TCJ de la provincia de acá de Neuquén, que cumple con el mismo objetivo, ¿no? Reducir la base imponible sobre la que se calcula el impuesto a la ganancia. Seguramente habrá movilización a la legislatura el 30. Sí, nosotros vamos a estar en la legislatura, no hemos resuelto todavía de qué manera, pero obviamente vamos a estar. La presencia de Aten en la puerta de la legislatura, junto con otros compañeros de los otros sindicatos, se va a hacer sentir, ¿no? Yo quería volver un poco a la asamblea del fin de semana, porque ahí también, respecto al crecimiento del gremio en términos territoriales, también brindaste unos datos sobre, por ejemplo, en cuántas seccionales Aten ya tiene edificio propio. Aten tuvo siempre una política de la presencia física, de no solamente la política, sino que traducir esa presencia política en un espacio concreto de reunión, de encuentro. Incluso en momentos muy difíciles para Aten, donde no se disponían de los recursos que hoy se disponen por el crecimiento propio de la organización, ya se tenía una perspectiva de ir teniendo esa presencia concreta. En los últimos años, por cuestiones obvias, esto se ha ampliado y sobre 22 seccionales que tenemos, hay edificio propio de Aten en 18. Que es un número muy grande. Y se están construyendo. Y hay algunas que se están realizando, hay otras en las que por ahí optamos el alquiler porque los precios, por ejemplo, en Villa Langostura es muy difícil de acceder, salvo que, como pasó en San Martín de los Andes, que es un terreno que se obtuvo con un convenio con Parques Nacionales. Entonces, al tener la tierra se facilita la posibilidad de concretar la construcción. Pero digo, nosotros llevamos adelante, y desde que estamos en la conducción, una política que tendemos a garantizar, a hacer un esfuerzo muy grande para que desde la administración de los recursos del sindicato, que lo hace el compañero Alejandro García, que es el compañero que es el secretario de Finanzas de Aten, con un gran trabajo, él con su equipo, garantizando que podamos atender la multiplicidad de demanda que tiene un sindicato que tiene 18.600 afiliados, pero que trabaja para 24.000
porque cada cosa que nosotros le hacemos Que le llega a todas las maestras y maestros de la provincia. Entonces, claro, que la son demanda, 24.000. ese es el total de docentes, ¿no? Sí. De los Y cuales los jubilados. y además los casi 10.000 jubilados y jubiladas. Y la presencia activa de ATEN en las 22 seccionales implica un trabajo de asistencia y de respuesta inmediata a una determinada cantidad de demandas que hace del trabajo de la finanza en ATEN una tarea de las más difíciles, ¿no? Porque además de que las seccionales tienen autonomía porque manejan recursos propios que se le giran cada vez que ATEN recibe la cuota sindical. O sea, es una organización en la que nos podemos estar también orgullosos de que en las 22 seccionales hay capacidad de accionar, del espacio físico para la reunión, de la movilidad, que es a través de los vehículos que hay, ahora dentro de poco vamos a estar completando una renovación de parque automotor que va a hacer que no haya ningún vehículo que sea más viejo que el 2019. Eso habla de la seguridad con la que se mueven y se trasladan para recorrer casi 700 escuelas nuestros compañeros en cada una de las seccionales. Y ese es un laburo que hace, obviamente, Alejandro con su equipo y el resto de los secretarios de finanzas de cada una de las seccionales, ¿no? Bueno, Marcelo, ¿algo Sí, más? ¿Vos, no, Vic? yo quería, sigue presente en las demandas el tema de las designaciones, ¿no? De cargos docentes, que es un reclamo que también vienen. Bueno, desde este hace es un montón. reclamo que nosotros hemos planteado cuando fuimos a la primera vez a la legislatura y tuvimos la reunión con la presidenta de la Comisión de Hacienda, que es la que tiene a su cargo la discusión sobre el tema presupuestario, que nosotros planteamos la necesidad de que haya más cargos para el nivel inicial y primario, porque realmente lo que hay existe es la demanda de ir hacia las parejas pedagógicas, ¿no? Que en la medida de las particularidades de un grupo se pueda contar con 2 docentes para hacer un trabajo que pueda atender a las particularidades de cada niño o cada niña. Eso lo hemos planteado, vamos a ver qué respuesta tenemos. También en estos días vamos a ir a la legislatura para hablar por este tema en particular, que no tiene que ver con lo de ganancias, sino claro, que tiene que ver en el presupuesto que va a tener educación para poder garantizar esto, ¿no? Bien, Marcelo, muchas gracias. Vamos a estar atentos y Gracias. atentas a lo que Sí, ocurra por la supuesto, semana que por viene supuesto. en la legislatura, por supuesto. Gracias a Muchas ustedes. Gracias Un saludo por para venir. todas y todos. Bueno, Bueno, antes de irnos, nos vamos a compartir la segunda parte de esta alocución de Sandra Rodríguez el otro día allí en la asamblea que se realizó en Chosmalal. Esos viejos compañeros que han militado conmigo 16 años, que han sufrido en cada acción, a esos compañeros que yo no los conocía, pero que por su mirada me transmitían fundamentalmente, intuitivamente, esa intuición política, que era la confianza. Yo no los conocía, no conocía a Marcelo, a Pablo, a Silvia, a nadie conocía. Y sin embargo, confié, compañeros, confié. Me puse en las manos de ATEN, puse a ATEN a la cabeza, me puse en las manos de Cetera y puse a Cetera a la cabeza. Así hicimos, compañeros. Esto no es una lucha cualquiera, es única. Les propongo que para el futuro hagamos nuestra propia memoria y balance de qué significó el conflicto del 2007 y qué significó la lucha sostenida por 16 años. A ver si se animan a venir las oposiciones a esta conducción de ATEN. A ver si se animan. ATEN es lucha, sí, en la calle, pero también es ATEN, es ejemplo de lucha en todo el país. Y sí, aunque fue terrible, aunque fue doloroso, Marcelo, aunque tuvimos que pasar muchas cosas, todos aprendimos. Y yo hoy personalmente quiero agradecer a Marcelo y a Pablo, que han sido sostén hasta en los peores momentos. Nunca me abandonaron. Estas son conducciones.
Carlos Fuente Alba. Presente. Carlos Fuente Alba. Presente. Carlos Fuente Alba. Presente. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre.